Buenas tardes, les saluda el hermano Leonardo Tello de la Misión Bíblica Bautista Dulos. Este es el curso de Santiago y esta es la quinta sesión que vamos a estar revisando el día de hoy. En esta sesión vamos a estar hablando de la fe y las obras, abarcando lo que es el capítulo 2 del libro de Santiago, versículos 14 al 26. Sí, para los estudiantes del curso de Santiago ya la ficha ha sido enviada y este video es solamente para respaldar o hacer algún tipo de discusión o poder exponer lo que está en la ficha con mayor amplitud. Así que vamos a comenzar. En la ficha encontramos tres secciones y la primera abarca del versículo 14 hasta el versículo 17 y eso es lo que vamos a estar leyendo ahora. ¿Sí? La Biblia, la Escritura dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a ir viendo algunos versos, estos versos, y vamos a ir explicando un poco a poco. Santiago se refiere a hermanos míos y siempre él, en toda la carta que hemos estado revisando, él siempre tiene esta costumbre de cada división, él interrumpirla con esta frase, hermanos míos, para hacerles recordar con un corazón pastoral a los hermanos la posición en Cristo que tienen. Son amados, son llamados por Dios a través de Cristo Jesús, salvados por la sangre de Él, son hermanos, tienen en común una misma fe, así que ellos, la intención de Santiago es siempre llevarlos a recapacitar y a volver a redescubrir, si es posible decirlo así, el Evangelio para vivirlo conforme a la voluntad. Como ya hemos dicho anteriormente, el libro de Santiago tiene mucha información valiosa, muy influenciado por muchas cosas que dice Jesús en el Sermón del Monte, también muy influenciado con la sabiduría sapiencial, específicamente el libro de los Proverbios, y también ha sido muy influenciado por el hecho de querer comunicarle a los hermanos cómo vivir la fe de una forma práctica. ¿Sí? Él va a, cada vez que nos sumerjamos más en este libro, nos va a llevar a vivir la vida cristiana de una forma práctica. No tanto teología, sino más bien práctica de la teología que ya se ha aprendido, tal vez, asumo yo, por los apóstoles, los demás apóstoles que han estado ya desentrañando la sabiduría, la teología, enseñándola a cada uno de los hermanos en las iglesias. Así que él va a llevar la fe a una vida práctica. Por eso les llama hermanos míos. La pregunta que lanza o que hace Santiago es: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Santiago va a abordar el hecho de que la fe va de la mano con las obras. En esta sección se va a discutir mucho eso. Santiago va a abordar el hecho de que la fe va de la mano con las obras, las cuales vienen siendo la evidencia de una fe interna. Las obras son la evidencia externa de una fe interna. Y todo eso, a grosso modo, va a ser lo que va a discutir Santiago en esta sección. Dice: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahora, la estructura griega acá en esta pregunta nos da a entender básicamente sobre una condicional. Dice, porque leemos lo que dice acá: ¿podrá la fe salvarle? Dice. Y cuando leemos leemos parte de esta escritura, vamos a darnos cuenta que la construcción griega que aparece aquí tiene que ver, y eso lo va a repetir en las oraciones posteriores, un sí que es condicional y un verbo en subjuntivo que da la intención de un caso hipotético. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Santiago está mencionando acerca de la fe y las obras, a él, en la mente de él, desde el panorama de la vida cristiana que él tiene en mente, este concepto que él tiene en mente, la fe y las obras son inseparables, ¿no? Se podría decir que para él la fe es la causa y las obras vendrían a ser el efecto, ¿no?
la causa y el efecto. La fe es la causa, las obras, el efecto de la fe. ¿Sí? Entonces él va a estar manejando eso y por eso la construcción griega nos da a entender un caso hipotético. Porque para Santiago, no puede haber una fe separada de las obras, sino que las obras van de la mano de la fe. Él dice, con la pregunta, él comienza a decir de qué aprovechará, puede ser traducido también cuál es el beneficio o cuál es la ganancia que ganan ustedes de pensar de que tienen una fe que esté separada de las obras. Y eso es lo que va a estar diciendo Santiago. Es un caso hipotético tanto así como lo vimos en el capítulo 2, también las partes iniciales, cuando se hablaba del pobre y el rico, que entraban a la asamblea. Es básicamente la misma construcción, es un caso hipotético, no es algo que real. Claro, el problema era real, pero la realidad no era que la fe y las obras podían estar separadas. Como vuelvo a repetir, Santiago las considera indivisibles, ¿no? ¿Qué más sigue diciendo Santiago? Hace otra pregunta y dice, ¿podrá la fe salvarle? Ahora, él no está negando que la fe y el arrepentimiento son componentes importantísimos y sustanciales e imprescindibles para la salvación. Para obtener la salvación, la fe y el arrepentimiento son componentes que deben estar en el llamado a la salvación. Él no está negando eso, él no está diciendo que la fe no nos puede salvar. Lo que John MacArthur tiene un comentario en que él traduce esta palabra o esta oración, esta pregunta, diciendo, ¿podrá esa clase de fe salvarle? Hay que hacer una observación puntual aquí. Lo que está diciendo Santiago acá es que los hermanos están creyendo en una clase de fe la cual vive separada de las obras. Yo creo en Dios, y eso lo voy a decir más adelante comparándolo con la fe de los demonios. Yo creo en Dios, pero no importa si mi vida manifiesta otra cosa de la fe que yo digo creer o que yo digo tener, ¿no? Entonces por eso Santiago dice, ¿tú crees que esa clase de fe puede salvarte? ¿No? Y eso es lo que les comentaba a ustedes, que John MacArthur traduce mejor esta frase. Y obviamente que no, ¿no? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque esa manifestación de la sola fe sin las obras, ¿qué certificaría que uno tenga la verdadera fe, una fe genuina? ¿Sí? Y ahí es donde Santiago va a colocar una ilustración, y se la voy a leer. Versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y es interesante porque primero él comienza diciendo, ¿de qué aprovecha decir que esta clase de fe sin obras les puede ayudar a ustedes, o les justifica, o les hace creyentes? ¿Esa clase de fe puede salvarles a ustedes? Considera Santiago de plano que no. ¿Por qué? Porque va a graficar esa especie de fe aplicada a la vida diaria. ¿Qué es lo que sucede? Otro caso hipotético, como tiene costumbre Santiago abordar en cada sección que él va de su carta. Y él va a hablar. Hay un hermano o una hermana, son cristianos. Es un caso hipotético, ojo. Están desnudos. Ahí la palabra griega no dice literalmente desnudo, o sea, sin nada de ropa, sino lo que quiere decir es o están con harapos o están con muy poca ropa para poder abrigarse, ¿no? Para poder estar calientes. Y estas personas son de escasa, de mucha pobreza, de mucha necesidad, ¿no? De escasos recursos. Estas personas son pobres, dicen. Pero ¿qué hacen los hermanos? ¿Qué hace alguno? Dice, y está generalizando porque es un caso hipotético, está generalizando, no está mencionando en forma particular a algún hermano, sino está generalizando dentro de este caso hipotético que él utiliza como ilustración para mostrar
lo vacío y lo inútil que es esa clase de fe que ellos estaban creyendo que era la fe verdadera, ¿no? O el cristianismo verdadero. Dice, el que ve a esa persona en necesidad, lo que hace es lo siguiente. Le dice, id en paz, calentaos, saciaos, y ahí Santiago usa 3 imperativos, donde se supone que en el caso hipotético, aquel hombre que ve la necesidad, en vez de ayudar a la persona o compadecerse de la situación de necesidad que tiene esta persona en particular, lo que hace es mandarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Ya está todo bien, anda, vete en paz. Bueno, ve la forma de calentarte, ¿no? Ve la forma de abrigarte y ve la forma de comer. Y Dios te bendiga. O sea, es una especie de una fe solamente en la mente, ¿no? Yo creo en Dios, yo sí sé que tengo que ayudar a las personas, pero no exteriorizo esa fe. Dice Santiago, cierra esta ilustración diciendo, ¿de qué aprovecha eso? ¿Qué beneficio trae? No hiciste nada, no ayudaste en nada. Tus buenas intenciones se quedaron solamente en intenciones porque no se cristalizaron en obras. Ahora, Santiago, y esto es un argumento bastante fuerte para Santiago y para nosotros también, porque él dice, ¿cómo es que tu fe se cristaliza? ¿Cómo es que tu fe se exterioriza? Y cuando habla de la fe, amados hermanos, no se está refiriendo a la fe en Cristo Jesús, o sea, solamente como a la confianza depositada en Dios, sino se refiere a todo el hecho de la vida cristiana, ¿no? Ya lo hemos hablado anteriormente, cuando se habla de la fe, en este pasaje que está hablando Santiago, se está hablando al aspecto de la vida cristiana, ¿no? Vamos a tratar de parafrasearlo esto. Dice, ¿cómo puedes decir que tienes una vida cristiana que agrada a Dios, pero esta no manifiesta las obras que le agradan a Dios? O sea, no se cristaliza, no se exterioriza. ¿Crees que esa clase de vida cristiana puede realmente tener mérito delante de Dios? Yo te hago una suposición. Entran 2 hermanos, tu clase de fe hace lo siguiente. Los mira, pero no los ayuda. Se compadece, pero no se pone en acción. Ahora, ¿crees que esa clase de vida cristiana aprovecha? ¿Tiene alguna ganancia? ¿Tiene algún beneficio? ¿O es completamente inútil? Santiago pasa a decir la segunda cosa. Es completamente inútil. ¿Por qué? Y bueno, ya lo he explicado. Vamos a ver algunas cosas más. Hemos visto del caso hipotético que Santiago viene hablando. Aquí hay un comentario o una frase muy bonita que me gustaría leerlos. Dice, acá Santiago lanza 3 imperativos que son pronunciados. Id, calentaos, saciaos. Con ellos vemos que algún creyente, para nada empático, manda al hermano pobre que vaya en paz, pero con un nudo en la garganta por el hambre que tiene. Manda que se abrigue con harapos rotosos y agujerados, donde el frío igual cala. Manda que se sacien, pero del aire, porque no da para que ellos puedan comer y no tienen que sustentarse. Entonces, lo que vemos es una fe inútil, es un estilo de vida cristiano completamente inútil, que no da fruto. Así que alguna pregunta que lanzó alguien por ahí decía, ¿acaso mis buenos deseos podrían brindar tranquilidad al inquieto, abrigo al desprovisto y saciedad al hambriento? Y es interesante porque las buenas intenciones son solamente buenas intenciones, claro, son loables, pero si no son cristalizadas, las buenas intenciones simplemente son buenas intenciones y nada más. Pero acá hay un trasfondo mucho más profundo que Santiago observa, y es que una fe que no da fruto está muerta. Una fe que no da fruto no tiene sentido. Es más, debiéramos pensar que si esa fe no da fruto, esta persona aparentemente tal vez no tenga la salvación o no haya conocido realmente a Dios. Juan es muy enfático en Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 y habla claramente, si alguno cierra el corazón contra su hermano, ¿cómo pues el amor de Dios mora en él? Bueno, Proverbios capítulo 3 también nos habla claramente de que si alguien tiene necesidad y tú le puedes brindar la mano, hazlo.
La escritura está lleno de preceptos y mandamientos que nos inspiran y nos instan a poder ayudar al prójimo. Entonces lo que está diciendo Santiago aquí es completamente válido. Así que, y Santiago va a decir en el versículo 17 de esta primera sección, y dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que una clase de fe como esa, que no evidencia el verdadero cristianismo, está muerta. No tiene vida en sí misma. Es simplemente una fe vacía, ¿no? Una fe que carece de fruto no corresponde a la fe de salvación. Esta clase de fe pareciera real, pero en su fondo no lo es. Santiago dice que está completamente muerta y es por esa misma razón que no produce fruto. Obviamente, algo que está muerto no puede producir fruto. Una planta o un árbol, cuando está podrido en sus raíces, por más que se le abone, por más que se le riegue, por más que se preocupe a alguien por él para que dé fruto, no va a dar fruto. Porque bien la raíz está muerta, en sí mismo todo el árbol está muerto y es imposible que dé fruto. ¿Por qué? Porque está muerto en la raíz. Entonces, Santiago no está excluyendo a las personas como que ellos son incrédulos, no van a ir al infierno. No, lo que está diciendo es que examinen si su fe es una fe genuina. Si es una fe que no produce frutos, pues deberían de examinarse los hermanos y nosotros también, para saber que tal vez la fe que nosotros creemos que es una fe genuina no es realmente una fe de salvación, una fe verdadera. La fe, hermanos amados, siempre va a dar fruto. Y es algo que Jesús siempre nos habló, ¿no? Cómo conocemos al árbol es por su fruto. Todo lo que está vivo da fruto. Todo lo que está vivo siempre da fruto. Si tenemos una fe viva, esta va a dar fruto. Un creyente real, genuino, en la ilustración de lo que puso Santiago, lo que hubiese hecho es dar lo que podía tener para vestir a ese hombre que estaba semidesnudo, darle lo que tenía para alimentar, que tenía hambre, y darlo y hacer lo que podía para que esta persona se vaya en paz, abrigado y alimentado. Eso es lo que hubiese hecho un cristiano que tenía una fe genuina. Sin embargo, en el caso hipotético que Santiago coloca, esta persona está viviendo bajo una fe con falsas esperanzas y falsa seguridad de salvación, teniendo una fe que no es real, ¿no? Ahora, Santiago va a dar dos argumentos. El primero es un argumento racional y después vamos a ver en la tercera sección y última un argumento bíblico. Y vamos a ver primero el argumento racional que se encuentra en el versículo 18. Dice la escritura: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y muchos se han manejado el concepto de que se piensa de que hay una contradicción bastante marcada entre el mensaje de Pablo y en sus epístolas que hablan de la salvación por fe y que es muy contrario a lo que enseña Santiago de que, bueno, en este pasaje le da más predominancia a las obras que a la fe, como que diera a entender que descarta la fe, que es más importante las obras. Y mucha gente en el desconocimiento de las escrituras se ha dicho, se ha hablado y se ha escrito libros acerca de esto, considerando que lo que está diciendo Santiago es opuesto a lo que dice Pablo y hay una aparente contradicción. Sin embargo, lo que está hablando Pablo en sus epístolas tiene que ver con el hecho de cómo yo es que alcanzo la salvación. Y es obviamente por la regeneración de Dios a través del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo Jesús, que soy provisto de fe para creer en Cristo, soy llevado por el Espíritu Santo, regenerado para creer en Cristo y obtengo la salvación. Consecuencia de haber obtenido la salvación son las obras. Y esta parte de
que yo hablo de las obras, es lo que se encarga Santiago a hablar. Santiago va a decirte, las obras son la evidencia de la fe que Pablo está hablando. ¿Sí? Ojo, Pablo dice, la salvación es a través de la persona de Cristo Jesús que Dios Padre dispuso para la salvación. ¿Cómo tengo la fe si estoy muerto? Según Efesios capítulo 2. Bueno, el Espíritu Santo me regenera. Tito capítulo 3, versículo 4, 5. Me regenera, soy cambiado. Cuando soy cambiado tengo esa fe para voluntariamente acercarme a Cristo Jesús y arrepentirme de mis pecados y entregar mi vida a Él. Consecuencia de haber sido renovado son las obras. Santiago te va a decir, las obras que tú tienes en tu vida en Cristo evidencian la salvación y la fe salvífica de la que Pablo habla. Así que no se contradicen, hermanos. Uno habla de un aspecto, y es el aspecto de las obras, que es la exteriorización de la fe interna, mientras que Pablo va a hablar solamente del proceso de la salvación y la fe de salvación que es a través de Cristo Jesús y en su sacrificio. Así que no hay nada que se contradizca, por lo menos en estos dos expositores de las Escrituras, mucho menos en la palabra de Dios, que es inerrante, ¿sí? Así que resuelto, o por lo menos explicado en grosso modo esta situación, vamos a ir viendo un poco más en esto, ¿no? Porque se puede entender cuando se habla de la fe y que hay una aparente contradicción, pero lo que está hablando Santiago aquí es la fe como estilo de vida cristiano, no como el proceder cristiano, el andar cristiano, ¿no? Dice, pero alguno, y ahora va a poner una hipótesis, muchos comentaristas consideran que es un pasaje bastante difícil aquí, también lo considero yo, que es bastante difícil. Me tomé buen tiempo en pensar cómo es que se estaba diciendo este pasaje, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de poder entenderlo. Dice versículo 18, pero alguno dirá, primero Santiago lo que está diciendo es volver a hacer un caso hipotético, una ilustración donde hay un interlocutor, ¿no? Santiago está hablando con alguien. Bueno, hay varias posturas con respecto a esto. Hay algunas personas que piensan que Santiago está poniendo un caso hipotético donde dos personas hablan. Otros comentan que es una persona hablando con Santiago mismo, ¿no? Son casi las dos grandes posturas que hay, ¿no? Santiago ve a dos personas hablando, o Santiago está hablando con una sola. Hay otra más que son dos personas que ve Santiago que hablan de otra, y hay bastantes interpretaciones con respecto a esto y hay cierta dificultad, pero básicamente para razones de nuestro estudio lo que vamos a considerar es que Santiago está hablando con un personaje imaginario que él pone en su ilustración para poder graficar una verdad, ¿no? Una verdad que vamos a tratar de extraerla del pasaje. Lo que está diciendo primero Santiago pero alguno dirá, ¿no? Está hablando de una persona X, ¿no? Que se vuelve el objetor, ¿no? Va a objetar el mensaje que Santiago ya está hablando, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? La fe y las obras van de la mano, no se pueden dividir, no son divisibles, son más bien indivisibles, no se pueden dividir, ambas van de la mano. Vuelvo a repetir, la fe es la causa, las obras el efecto, así que no hay un cristianismo que pueda vivir manifestando obras sin fe, y otro estilo de cristianismo que sea solamente una fe sin manifestar obras. Y eso es lo que va a manejar acá. Primero él menciona, ¿no? Yo sé que hay gente que piensa contrario a lo que estoy diciendo, ¿no? Y esta gente es englobada por esta persona alguno, ¿no? No define exactamente quién es la persona. Para la interpretación tampoco es importante, porque es un caso hipotético, no menciona nombres. Tratar de pensar de quién habla sería dar vueltas en vano sin tener más evidencia interna del texto bíblico, así que no vamos a hablar de eso. Pero lo que está diciendo acá Santiago es que hay alguien que objeta, ¿no? O una masa de personas que están objetando lo que él está diciendo. Primero,
Santiago le dice a este objetor, le dice, tú tienes fe, yo tengo obras, ¿sí? Pero ahora lo que se refiere a él es, tú tienes una clase de fe que dice que tú puedes creer en Dios y vivir de una forma que no evidencia esa fe, ¿ok? Yo tengo obras que evidencian la fe que yo tengo. ¿Y cómo me baso en esta interpretación? Porque las siguientes líneas refuerzan la idea primaria. Y miren lo que dice. Santiago dice, le dice al objetor, ¿no? A esta persona que es catalogada como alguno, ¿no? Entre muchas personas. Dice él, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame esa clase de vida cristiana que no necesita exteriorizarse. Y yo, dice, yo, Santiago, te voy a mostrar que yo realmente tengo una fe genuina porque mis obras delatan esa clase de fe. Ahora vamos a estar viendo poco a poco eso. Vamos a ver algunas cosas importantes aquí. Así que para Santiago lo que está hablando en estas líneas es una real incongruencia, ¿no? No puede haber esto de la fe, una vida de fe cristiana y otra vida de obras cristianas, eso no existe. Dice, hay una pregunta que nace y lo mencioné hace un momento, ¿cómo reconozco a un manzano? ¿No? ¿Cómo reconozco un árbol de manzano? Obviamente, si yo veo una fruta colgada de un árbol, yo voy a entender, yo voy a inferir, yo voy a asumir que ese árbol es un manzano porque está produciendo manzanas. Entonces, lo que está diciendo aquí Santiago es bastante claro si lo vemos desde este punto. Y lo que está diciendo es, ¿tú crees realmente que esa fe esa fe sin frutos puede evidenciar que tú eres cristiano? O sea, ¿cómo yo sé que tú eres de Cristo si tú sí dices solamente que tienes fe, pero no se evidencia esa fe? Ojo allí. Entonces lo que está haciendo Santiago es ser bastante punzante en tratar de observar eso. ¿Y por qué llega a este meollo del asunto? Porque ya ha puesto una ilustración de que... y tratemos de regresar mucho atrás, ¿no? Las pruebas, ellos al primer capítulo, ¿qué estaban haciendo los hermanos? Imputándole a Dios despropósito, ¿no? Porque decían, no, Dios me ha tentado. ¿Y qué hace Santiago? Otra vez vuelve a golpear a los hermanos con palabras poderosas y dice, no digas que cuando eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Después va a hablar de acerca de ser hacedores y no solamente oidores, porque ¿qué se estaban acostumbrando los hermanos? Solamente oír y nada más. Pero Santiago, ¿qué les dice? Hey, ojo, no solamente se oye la palabra de Dios, sino se pone en práctica. Después, ¿qué va a hablar? La distinción y el favoritismo. Entra un rico, entra un pobre, ¿qué hacen los hermanos? Ponen al rico en un pedestal y al pobre lárguese para allá, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué les va a exhortar Santiago allí? Que no es así, eso no es correcto. Dice, ¿no sabéis que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe? O sea, va a comenzar a golpear constantemente. Y ahora pone el tema de los hermanos que están desprovistos de alimento y de ropa y ellos simplemente no hacen nada, ¿no? Entonces, al ver estos aspectos como un buen pastor con un ojo clínico, lo que va a hacer, ok, si yo veo que mi congregación, y esto va también si alguno es líder, y examinemos también esto, si yo veo que mi congregación muestra más carnalidad que una vida cristiana limpia, entonces yo debo de comenzar a dudar si el cuerpo de creyentes a los cuales yo estoy pastoreando son realmente creyentes, tal vez sean incrédulos, tal vez sean falsos religiosos, o sea, religiosos falsos, tal vez, y es por eso que Santiago dice, una religión así es una religión vana, ¿no? ¿Cuál es la verdadera religión? Tener misericordia y mostrar santidad. Y esas cosas estaban ausentes en lo que vemos, ¿no? Mientras vamos progresando en nuestro estudio, vemos que hay cosas que están ausentes, marcas distintivas del cristianismo, ¿no? Y por eso es que hay muchos cristianos que se hacen llamar cristianos, pero no tienen el corazón de Cristo. Y eso es algo que debiéramos examinar también en nuestras propias vidas. Por eso que ahora Santiago va a ser bastante duro. Y como dice alguien por ahí, a buen entendedor pocas palabras. Y mira lo que dice Santiago acá.
versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice. Y wow, me parece bastante fuerte esta observación y esta comparación, porque él está haciendo una similitud entre la fe o la profesión de fe de estos hermanos y la fe de un demonio. Y mire, es bien interesante. Bueno, hay seguro hombres de Dios han escrito mucho acerca de esto, pero es bastante profundo y bastante interesante. Primero, lo que vemos es como Santiago era judío y el pueblo al que se les estaba hablando, o como lo hemos visto en la introducción, en la primera sesión, hemos visto que estaba dirigido a personas que estaban viviendo en la zona circundante a Palestina, obviamente son judíos, ¿no? Entonces, algo que el judío común y corriente sabía es que Dios solamente era uno. ¿Por qué? Porque ellos tenían esta fe unitaria, ¿no? Solamente Dios, ¿no? No había este tema de la Trinidad, no estaba muy desarrollado en sus mentes y no consideraban estas cosas. Tanto así que cuando vemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, vamos a ver claramente lo que se habla acerca de esto, ¿no? De el hecho de esa ortodoxia en su religión, del judaísmo, ¿no? Dios, Jehová, solo un Dios, ¿no? Y Santiago va a atacar eso, va a atacar eso. No para imponer otras doctrinas, sino por el hecho de que, o sea, tú consideras que Dios existe, bueno, no difieres mucho de lo que piensan. O sea, la intención de Santiago acá es mostrar que entre la fe que ellos tenían, o decían tener, no era muy distinta a una fe de un demonio o de un incrédulo. ¿Por qué? ¿Cuál era la distinción? ¿Qué era la marca? Era el fruto. Por eso es que Santiago va a atacar mucho el hecho de exteriorizar la fe. No tanto porque estuviera mal creer en Jehová, sino el hecho, porque obviamente no había más revelación para ellos que solamente Dios nada más, la Torá y los libros de los profetas, y ahí no había más revelación para ellos en ese sentido, así que él no va a atacar la ortodoxia, sino que esa religión o la fe en sí misma, si no producía frutos, pues había que considerar que era una fe vana. Y lo que está diciendo Santiago aquí es lo siguiente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. Entonces eres un judío, crees por lo menos las bases de la ortodoxia, que es creer que hay un solo Dios. Nosotros los cristianos también creemos que hay un solo Dios manifestado en tres personas. Sí, pero es un solo Dios, Dios Padre, que es Dios, Dios Hijo, que es Dios también, y Dios Espíritu Santo, que es Dios, ¿no? La Trinidad son tres personas en un solo ser, ¿no? Bueno, no vamos a profundizar en eso de la Trinidad ahorita, pero Santiago va a decir, ok, y obviamente estos son creyentes, así que había cierta comprensión también de la Trinidad en algún sentido. No como la conocemos ahora, pero sí la había. Así que les dice, ustedes creen en Dios, está bien, pero ojo, también los demonios creen. O sea, los demonios tienen conocimiento teórico, ya, no práctico, teórico, de que existe un Dios, de que hay un ser supremo, de que aún Satanás fue creado, de que ellos como ángeles caídos también fueron creados y tiemblan porque saben que Él es el creador y que Él es dueño, Él es todopoderoso, Él conocen, han visto con sus propios ojos las obras de Dios. Cuando estaban en el cielo, cuando fueron arrojados a la tierra, y podríamos hablar mucho más de esto, pero ellos conocen, ellos saben y tiemblan. ¿Por qué? Porque saben del poder, pero no esa ortodoxia de los demonios no los lleva a arrepentirse, porque no es una fe de salvación, es un estilo de fe intelectual. Y eso es lo que va a ver Santiago aquí, son dos estilos de fe, la fe intelectual y la fe de salvación. Y estos hermanos posiblemente tenían la fe intelectual, un conocimiento, un bagaje de conocimientos en la mente acerca de la persona y las obras de Dios, mas no una vida de comunión con Él, ¿no? Que es completamente diferente. Barclay tiene un comentario muy apropiado y se lo voy a leer, es un poquito largo, pero es interesante.
Y decía Barclay lo siguiente: hay una manera de creer que es puramente intelectual, dice primero, y está hablando de la fe intelectual. Por ejemplo, dice: yo creo que el cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y si me exigiera, podría demostrarlo, dice, pero no tiene la más mínima influencia en mi vida. Lo acepto, pero no tiene ningún efecto en mí, dice. O sea, está hablando de una operación matemática y él dice: yo puedo demostrarlo, yo sé que esto es verdad, pero esto no tiene nada trascendente en mi vida, o sea, no lo cambia, no es un concepto nada más. Y mucha gente vive así, entendiendo que Dios es solamente un concepto nada más, pero no hay una relación íntima. Eso es lo que está diciendo Barclay, eso es lo que está hablando Santiago. Sigo con el comentario de Barclay. Dice: y hay otra manera de creer, dice él. Yo creo que 5 más 5 suman 10. Y por tanto, me niego a pagar más de 10 pesetas por un chupa chups, que debe ser un helado, él es español. Dice que cuestan cada uno 5 pesetas. Yo llevo esa convicción no solo en la mente, sino a la vida y a la acción. Para aplicar un poco lo que está diciendo Barclay. Él sabe que 5 más 5 es 10. Y él quiere comprar un helado. Y sabe que ese helado vale 5. Y él se resiste, dice, a poder pagar más por eso. ¿Por qué? Porque ese conocimiento se ha interiorizado en él. Tiene una convicción de que 5 más 5 es 10 y si no va a pagar más por eso. Y eso lo lleva a la vida. De la misma forma, hay una fe intelectual nada más, que es algo que yo entiendo, y otra fe que es una convicción en mi propia vida. El cristiano debe vivir convencido de lo que es. Cuando el evangelio llega a nuestras mentes y es una convicción, permea todo lo que somos. La misericordia es motivada por mi conocimiento acerca de la persona de Dios. Y podríamos hablar de otros aspectos más, ¿no? Por ejemplo, la santidad es motivada por lo que yo conozco y entiendo de Dios. Dios es santo, Dios disciplina el pecado, entonces yo debo de responder ante esa convicción viviendo santamente porque Dios es santo y no evitando en la mayoría de mis posibilidades no pecar ni fallarle a Dios porque le desagrado a Él, porque tengo temor de Él y porque eso me puede llevar a pecar mucho más y a acarrear la disciplina de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, hay una convicción. Son dos cosas completamente diferentes. Los demonios siguen pecando, conocen que Dios es grande, pero siguen pecando porque el conocimiento que tienen acerca de Dios es un concepto nada más y no es algo que ha impregnado sus vidas, sino simplemente no hubiesen pecado. Sigamos. Dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? John MacArthur comenta lo siguiente: Santiago no contrasta aquí dos métodos de salvación, la fe y las obras, lo que estaba diciendo. Más bien establece un contraste entre dos tipos de fe, y él lo especifica un poquito mejor. Dice: la fe viva que salva y la fe muerta que no puede salvar. La fe de salvación y la fe intelectual. Los demonios y los religiosos tienen una fe intelectual. El incrédulo tiene una fe intelectual. Sabe que existe un Dios, pero esa convicción, ese concepto no es una convicción en sus vidas. Nosotros, los que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos caminando conforme a lo que Él le agrada, es porque dejó de ser un concepto y ahora es una convicción que nos lleva a vivir según esa convicción, ¿no? Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado y ahora Santiago nos va a instar a observar el pasado y como un buen judío va a hablar acerca de íconos judíos. El más grande de ellos es Abraham. Rahab va a mencionarla también. No es un concepto, no es un ícono para los judíos, pero ahí hace un contraste bien marcado porque habla de un judío neto, Abraham, y sin embargo habla de una mujer pagana que era una prostituta encima, pero que y en cierta medida para avergonzarlos, ¿no? Porque esta mujer creyó sin ser del pueblo de Dios, hizo parte del pueblo de Dios. Versículo 21 al 24 dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, Pablo también toca el tema de Abraham, ¿no? Y él habla de la justicia que fue imputada a Abraham por la fe. Ahora, él lo ve de esta perspectiva, no digamos que ve a Abraham de frente. ¿Qué va a hacer Santiago? Va a darse la vuelta y va a ver a Abraham de espaldas, por decirlo así, ¿no? Lo ve desde otra perspectiva. Pablo habla de Abraham acerca de la fe y se concentra en ello. Lo que va a hablar Santiago es de las obras de Abraham que evidencian la fe que Pablo vio, ¿no? Y yo quiero que se entienda esto porque se puede llevar a malas interpretaciones. Y lo que está y por qué también podemos creer eso por la misma estructura de lo que está hablando Santiago y porque hay varios argumentos que vemos que Santiago y Pablo no se contradicen con respecto a lo que se habla de Abraham. Primero, ya hemos visto que lo que está hablando Santiago acerca de la fe, y cuando vemos el capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ojo con esto, versículo 18: Él de su voluntad, ahí quiero ser muy específico, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago no está diciendo que obtenemos la salvación por nuestras obras. Lo que él está diciendo claramente aquí, es lo que podemos ver de un chispazo de su teología, es si hemos renacido, sido por la palabra de Dios, pero por la voluntad de Él, no por nuestros propios méritos. Entonces, eso está completamente, a ver cómo decirlo, está completamente asociado y armoniza, esa es la palabra, armoniza completamente con el mensaje de Pablo. No se está contradiciendo, está armonizando con el mensaje de Pablo. Pablo claramente va a hablar de la justificación por la fe, y lo que está diciendo acá Santiago es: nosotros no hemos nacido porque hemos querido, hemos nacido nuevamente por la voluntad de un Dios soberano. Así que eso es el primer argumento que podemos notar. Segundo argumento, Santiago, en el punto medio de este pasaje polémico, que es el versículo 23 del capítulo 2, lo que va a decir Santiago es citar Génesis capítulo 15, ¿no? Génesis capítulo 15, donde acredita sin lugar a dudas que Dios imputó justicia a Abraham solo por haber creído, ¿sí? Solo por haber creído. Versículo 23 de Santiago, capítulo 2, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Por su obediencia. Cuando Santiago ofrece cuando Abraham ofrece a Isaac, no está diciendo que ahí es cuando él tuvo o se le fue imputada la justicia por creer, sino que él fue ya creyente desde que salió de Ur de los Caldeos en Génesis capítulo 12. Dios le dijo: sal de tu familia y de tu parentela, y él creyó. Al creer ya se hizo creyente. ¿Por qué? Porque ha creído en Dios, ¿sí? ¿Y cómo se evidencia su fe? Por las obras. Dios le dice: sacrifica a tu hijo Isaac, capítulo 22 de Génesis. ¿Qué hace Abraham? Levanta la daga y va a justiciar a su propio hijo. Dios le dice: no hagas eso. Envía un ángel que le interrumpe y le dice: no hagas eso. Y mira lo que dice Santiago, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? O sea, Santiago está diciendo: ¿has visto lo que ha hecho Abraham? Estaba a punto de matar a su hijo. Si él no hubiese creído en Dios, no lo hubiese hecho. Pero sí lo hizo, estaba a punto de hacerlo. ¿No ves que la fe que le hizo salir en Génesis 12 de Ur de los Caldeos se ha visto cristalizada en Génesis 22 al actuar de esa forma, y Dios lo paró? Entonces, no puedes decir, y ese es su argumento sólido para decirnos, no puedes decir que hay una fe que está separada de las obras, porque las obras son el efecto de la causa, que es la fe, ¿no? Bueno, ese era el punto 3, me fui avanzando ya en eso, y ese es el punto 3. Bueno, ya vamos a cerrar este tema con Rahab. Rahab, en el capítulo 2 del libro de Josué, versículo 11, cuando los espías vienen, ella dice me gustaría leerlo, dice una frase muy bonita,
que es digna de poder ser leída. Ella habla con los dos espías en Josué capítulo 2 versículo 9 y dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros, los que estaban en Jericó, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahí donde les hace una petición que por favor guarden su vida y guarden la vida de la familia que ellos estaban. Pero en esa declaración, es una declaración de fe muy clara, donde Rahab creyó. Y bueno, lo vemos. Mateo capítulo 1 aparece esta mujer ahí. Hebreos capítulo 11 aparece esta mujer ahí como una mujer de fe. ¿Por qué? Porque creyó, vio las obras de Dios a través del pueblo de Israel y dijo: no, este Dios es Dios de los cielos y Dios de la tierra, es el Dios verdadero, ¿no? Entonces creyó. Dice versículo 25 Santiago: asimismo Rahab, la ramera, para hacer hasta darles vergüenza y decirles: mira, una mujer prostituta ha entendido con mucho más claridad eso, y ustedes no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. La fe que tenía se exteriorizó como guardando a los espías y sacándolos a liberar. Después cuenta la historia que ella fue liberada y fue insertada al pueblo de Israel. El último argumento que Santiago va a colocar, y con esto terminamos, es el versículo 26. Dice: pero porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bastante simple, ¿no? Ambas cosas son indivisibles. Yo no puedo vivir sin mi espíritu no puede vivir sin mi cuerpo. Es algo natural. Hablando de la constitución humana, hablando de la antropología humana, no puede dividirse, no puede ser así. Así que el cuerpo humano necesita el espíritu necesita el cuerpo humano. Ambas cosas van de la mano. Hay un comentario que hace Robertson, me gusta también. Dice: no es fácil decir cuando uno está muerto, pero la ausencia de una señal de aliento sobre un vidrio delante de la boca y nariz es prueba de muerte, dice. Una imagen turbadora de fe muerta en nuestras iglesias y entre los miembros de ellas, que solo tienen nombre de que viven. Y cita Apocalipsis 3:2, ¿no? Ahora, lo que está diciendo Robertson es bastante apropiado, porque dice: ¿cómo sabemos que hay una fe muerta? Bueno, simplemente cuando no hay obras que respalden esa fe. Y dice ahora, haciendo una mirada a la iglesia evangélica, dice: es propio y es una imagen turbadora de la fe, dice. Entonces, iglesias, porque ellas tienen nombre de que viven, pero sin embargo no aplican lo que ellos tanto defienden o tanto hablan, ¿no? Entonces, Santiago nos ha llevado a pensar con varios argumentos, con varias ilustraciones bastante pintorescas, acerca de que, hermanos amados, y esto solamente es una frase que engloba todo: por los frutos os conoceréis. Si mis obras evidencian que yo creo en cualquier otra cosa menos en Dios, si eso está pasando, pues yo debo de asumir que mi fe no es una fe correcta, o es una fe enferma, o simplemente no tengo la fe genuina, ¿no? Mis obras tienen que evidenciar la fe que tengo. Mis obras van a ser el reflejo de la luz, por decirlo así, de mi fe interna, ¿no? Lo que yo proyecto con mis manos, con mi vida, con mis palabras, con mi vivir, va a evidenciar lo que yo creo, lo que yo amo, lo que yo persigo, lo que yo entiendo por Dios, por la vida cristiana. Así que, hermanos, gracias por este tiempo, aunque el video es un poco largo, ustedes han tomado el tiempo de verlo. Dios los bendiga mucho, espero que haya sido de mucha edificación y explique todo lo que se ha escrito. Dios los bendiga mucho, cuídense. Gracias, nos seguimos viendo en las demás sesiones.